Centro Paranormal. Hola guerrero, me llamo Sebas, o así me dicen, pues mi verdadero nombre es Sebastián. Hoy vivo en Colorado, pero mis padres son colombianos, específicamente de la costa. Resulta que en estos días, mientras escuchaba uno de tus relatos, recordé algo que mi padre siempre me había contado. Desafortunadamente mi padre ya no está en este mundo. Pasó al otro lado hace un par de años. Pero esto que me contó le pasó cuando estaba al inicio de su relación con mi madre. Como les dije, mi padre creció en un pueblo de la costa, antes de que existiera todo esto de internet y celulares. No habían tampoco redes sociales, ni ninguna de las comodidades que disfrutamos hoy en día. En aquellos tiempos mi padre me contaba que tenía un grupo de amigos muy cercano. Serían 4 o 5 chicos. Entre ellos había uno que se llamaba como yo, Sebastián, y por él me dieron este nombre. Mi padre contaba que aquellos fueron los mejores años de su vida, que cuando tenía 18 años se mudó a Bogotá para estudiar en la universidad. Él estudió ingeniería y una vez que se graduó, logró conseguir un trabajo en los Estados Unidos. Poco después mi padre se encargó de traer a mis abuelos de Colombia, pues él era único hijo y mis abuelos, aunque tenían algunos parientes en la zona, estaban totalmente solos. A los años de estar aquí, falleció mi abuelo. Mi abuelo siempre había pedido que si fallecía, que por favor lo enterraran en su pueblito. Quería estar allí con sus amigos. Como él decía, quería que se lo comiera la tierra que lo había visto nacer. Y por supuesto mi padre cumplió su deseo. Yo aún no había nacido, y mi padre recién comenzaba una relación con mi madre. Mi padre regresó a su pueblo acompañado de mi abuelo y de mi mamá. Allí fueron a depositar los restos de su padre en el cementerio local. La abuela quiso pasar una temporada allá. Todavía tenían la casa en la que habían vivido años atrás. Mi padre me contaba que desde que puso un pie en el pueblo, la nostalgia lo inundó. Como si fuera una película, fue recordando todo. Decía que por aquellos días siempre bajaba a la playa. A aquella playa donde había aprendido a nadar, donde había aprendido a pescar, donde jugaba con sus amigos todas las tardes, incluso donde dio su primer beso. Ahí tuvo la oportunidad de reencontrarse con viejos amigos, gente que no veía desde hacía muchísimo tiempo. Uno de esos días que bajó a la playa, se acordó de su amigo Sebastián. Sebastián siempre vivió un poco más retirado del pueblo, era el que más lejos vivía, así que pensó que antes de irse tenía que ir a verlo, si no se lo encontraba en el pueblo antes. Pues con aquel chico había compartido todo, era uno de los mejores amigos que había tenido en su vida. Pero por cosas de la vida perdieron la comunicación. Después que se fue a Bogotá, regresó solamente un par de veces al pueblo. Y siempre vio a su amigo. Pero después de que se fue a Estados Unidos, ya no había vuelto. Ya no tenía contacto con nadie. Así que no sabía qué había sido de su vida. Ese día mi padre contaba que recordaba con lujo de detalles todo lo que había hecho. Algo muy inusual en él, pues era de estas personas olvidadizas. Contaba que ese día había ido a comer en uno de los restaurantes del pueblo, donde acostumbraba ir a comer todos los domingos con su familia. Allí se encontró con algunos locales que lo saludaron. Lo saludaron con mucha alegría. Le preguntaron por sus padres y él contó el motivo de su viaje. Después que almorzó, regresó otra vez a la playa. Pero la playa estaba extrañamente sola. No habían casi personas. De cierta manera, aquella soledad fue muy bienvenida por él. Así tendría la oportunidad de estar a solas, con sus pensamientos y sin distracciones. Contaba que estaba parado a la orilla del mar, dejando que el agua le tocara los pies. De hecho, me lo puedo imaginar, pues él tenía una particular forma de pararse. Se paraba con las piernas semiabiertas y y los brazos cruzados a la altura del pecho. Así que cada vez que me contaba aquella historia, yo me sentía como si hubiese estado allí junto a él, sintiendo la cálida agua del mar Caribe, la brisa chocando mi cara y el inigualable
aroma del mar. Decía mi padre que estaba casi que en un trance, cuando una voz conocida lo despertó. Yo no puedo creer que regresaste al pueblo y no me fuiste a ver. Mi padre se giró y allí se encontró a su amigo Sebastián, encima de su vieja moto. Allí se dijeron una sarta de insultos y groserías que era como generalmente se saludaban. Allí estuvieron un rato. Le preguntó a mi padre cómo iba su vida en los Estados Unidos. Le preguntó que cuánto tiempo se iba a quedar en el pueblo. Mi padre recordaba que varias veces le invitó a que se bajara de la moto, pero él se negaba. Decía que estaba bien. Mi padre lo invitó a tomarse una cerveza o algo, a compartir un rato con él, pero Sebastián le dijo que se tenía que ir, que solo había podido venir por un momento. Ahí mi padre comenzó a echarle bromas. Le dijo que con qué tipo de mujer se había casado, que no lo dejaba ni siquiera estar un rato con los amigos. Sebastián, como siempre, se echó a reír y se alejó en su moto. Antes de que se fuera, mi padre le prometió que pasaría por su casa. Sebastián miró hacia abajo y no respondió nada. Solamente antes de irse, le dijo que esperaba que el niño que venía en camino le trajera mucha felicidad, aunque él no iba a poder ser el padrino. Y aunque no voy a poder ser el padrino, espero que le pongas mi nombre. Aquellas palabras un poco que dejaron a mi padre confundido, pues mi padre en aquel momento no estaba planeando tener hijos. Tenía muchos proyectos que quería terminar y los hijos serían después. Así que lo tomó más como una broma del siempre bromista Sebastián. Pasaron unos días y ya era el día antes de mi padre regresar a Estados Unidos. Mi padre decidió hacer la visita que había prometido. Contaba mi padre que cuando llegó a la entrada de la finca donde vivía Sebastián, algo le hizo sentir incómodo. Sintió como un vacío. Aquel no era el mismo lugar en el que había jugado tantas veces con su amigo. Algo no estaba bien. Pensó que tal vez eran los propios nervios y la melancolía que ya lo estaba atacando al saber que el próximo día se iría de su querido pueblo. Mientras más se fue acercando a la casa, más se fue dando cuenta de que algo no estaba bien. Las cosas estaban tiradas como si la casa estuviese abandonada. Y en broma, dijo para sí mismo: este hijo de mala madre no es capaz ni de recoger la casa. Pero cuando se acercó a la vivienda se dio cuenta de que aquello estaba totalmente abandonado. ¿Cómo era posible que Sebastián no le había dicho que ya no vivía allí? Mi padre giró el carro y cuando iba saliendo por la puerta otra vez, se encontró con un arriero, alguien a quien conocía muy bien, y le preguntó dónde vivía Sebastián ahora. Que se lo había encontrado en la playa y le había dicho que vendría, pero que él no le dijo que se había mudado de la finca. El arriero lo miró con cara de espanto. ¿No sabes que Sebastián falleció hace más de 5 años? Estuvo envuelto en un accidente de moto y no sobrevivió. Mi padre me dijo que se echó a reír y le dijo al arriero que no era posible, que había visto a Sebastián el día anterior, que había pasado un rato con él. El arriero con cara seria le dijo que no, que estaba hablando en serio. Mi padre le dijo que tal vez estaba confundido y estaba hablando de otro Sebastián, pero el arriero dijo que no, que estaba hablando del Sebastián que vivía allí mismo, aquel chico que era de su edad. Mi padre no lo podía creer. Todavía pensaba que el hombre estaba jugando una broma. El hombre, al ver la incredulidad de mi padre, le dijo que se llegara hasta el cementerio y que preguntara allí. Aquello comenzó un poco que asustar a mi padre y decidió seguir la indicación del arriero. Mi padre manejó hasta llegar al cementerio local, que estaba muy cerca de allí. Una vez que entró, le preguntó al sepulturero por la tumba de Sebastián. El cuidador, que era un anciano al que él también conocía muy bien, quien de hecho días atrás había enterrado a su propio padre, le dijo el lugar exacto donde estaba la tumba de Sebastián. Y para el horror de mi padre, la lápida que reposaba sobre la tumba de su amigo, en efecto, decía tal y como había dicho el arriero. Su amigo había fallecido 5 años atrás. Aquello dejó a mi padre confundido y demoró varios días en procesar aquello. Finalmente se dio cuenta de que su amigo había regresado desde el lugar de los muertos para verlo cuando estuvo allí, en su pueblo natal.
Poco después, mi padre regresó a Estados Unidos y mi madre se dio cuenta de que estaba embarazada. Así que en honor a aquella visita y que Sebastián no podía ser mi padrino, me pusieron su nombre. Mi padre nunca más habló de haber tenido ningún tipo de experiencia como aquella, pero sí fue algo que lo marcó profundamente. Y hasta el día de su muerte le contó a todos los que le prestaron atención que su amigo Sebastián y él tenían una amistad tan fuerte que ni la muerte pudo prevenir de que fuera a visitarlo. Estuvo conmigo mientras le quitaban la vida. Kevin y yo éramos mejores amigos. Prácticamente nos criamos juntos. Él vino a vivir a su casa, que estaba a 3 puertas de la mía, con sus padres cuando tenía 3 años. La conexión fue instantánea. Los dos nos pasábamos el día juntos, jugando pelotas, montando bicicletas, haciendo todas las cosas que los chicos de antes hacían y ahora no hacen. Resulta que cuando Kevin tenía 9 años, su padre falleció y quedaron solamente él y su madre. Mi familia le tenía mucho cariño a Kevin, así que los ayudamos mucho. Mi padre era dueño de un mercado y puso a la madre de Kevin como encargada. Le pagaba un muy buen salario y Kevin desde los 13 años comenzó también a trabajar en el lugar de negocio de mi padre, pues era necesario ganar más dinero para poder mantener las cuentas pagas. Resulta que por aquel tiempo su madre conoció a un tipo que venía siempre al mercado. Aquel hombre nunca nos dio buena espina, pero era un cliente más. El hombre no era de la zona. Decían que se había mudado allí, pues venía huyendo de algo muy malo que había hecho en la capital. Mis padres se dieron cuenta de que aquel hombre estaba tratando de enamorar a Teresa, la madre de Kevin. Así que le advirtieron que aquel hombre tal vez no era la mejor opción. Pero la madre de Kevin era una de estas mujeres que aparentemente no tiene muy buen sentido común y que el primero que les dice que es linda ya creen que están enamorados de ella. Resulta que este hombre fue poco a poco entrando en la vida de Teresa. Eventualmente comenzaron a tener una relación y comenzaron a vivir juntos. Por un tiempo todo parecía bien, hasta que un día los vecinos escuchamos cómo Teresa gritaba pidiendo ayuda. Mis padres y otros vecinos intervinieron, pues aquel hombre estaba dándole una golpiza brutal a la mujer. Enseguida llamaron a la policía y lo arrestaron, pero en menos de una semana ya el hombre estaba suelto en la calle y viviendo de vuelta con Teresa. Kevin estaba tan avergonzado de aquello que ni siquiera quería hablar conmigo. Yo lo busqué y le pregunté qué le pasaba. Le dije que no tenía de qué avergonzarse, que las acciones de su madre no tenían nada que ver con nosotros, que nuestra amistad estaba por encima de todo. Desafortunadamente, aquel fue el primer episodio de muchos. El hombre golpeaba a Teresa y a Kevin de manera periódica, y cada vez que Kevin trataba de intervenir, también recibía sus golpes. Ya los vecinos decidieron no meterse más, pues después que los vecinos llamaron a la policía, la mujer medio que rompió relaciones con la mayoría de los vecinos. Incluso renunció al mercado de mi padre, pues decía que su nuevo esposo se sentía ofendido por lo que habían hecho aquellas personas. Kevin nunca dejó de venir a mi casa. Por el contrario, cada día se quedaba más. Recuerdo que uno de aquellos días Kevin vino a la casa. Estaba lleno de moretones. Mi padre se puso como una fiera. Incluso quería ir a ajustar cuentas con el marido de Teresa. Pero Kevin le dijo que no, que mejor no se preocupara, que ni siquiera los golpes le dolieron. Mi padre quería a Kevin como si fuera un hijo. Y le dijo a Kevin que si estaba dispuesto, que ellos lo adoptarían para sacarlo de aquel infierno, que ellos pedirían la custodia legal para poder protegerlo. Aquello iluminó los ojos de Kevin. Nunca olvidaré la expresión de alegría. Mi padre dijo que a la mañana siguiente iba a llamar a su abogado para comenzar los trámites para quitarle la custodia de Kevin a Teresa, y después podrían pedir la adopción. Aquella acción de mi padre le trajo esperanza a mi pobre amigo. Aquella noche se quedó en mi casa. Lo recuerdo como si fuera hoy. Cuando estábamos en mi habitación, cada uno acostado en una cama, hablando del futuro
Me dijo que si algún día le pasaba algo, que él me agradecía de todo corazón lo que yo había hecho por él. También le agradecía mucho a mi familia, que yo era mejor que un hermano, que nunca se olvidaría de todas las cosas buenas que había recibido de mi parte y de mi familia, que ni la muerte lo haría olvidar aquello. Yo le dije que parara con esas estupideces, que a él no le iba a pasar nada, que ya mi padre se iba a encargar de todo y que él vendría a vivir con nosotros, que podría ir a ver a su mamá cuando quisiera, pero ya no tendría que vivir en el infierno que su madre había escogido vivir. Kevin cayó en un profundo sueño, como si hiciera tiempo que no dormía así. Recuerdo que a la mañana siguiente nos fuimos a la escuela. Kevin había pasado el día muy extraño. No era él. Estaba callado. Transmitía como una sensación de que algo no estaba bien. Pensé que tal vez estaba ansioso por lo que mi padre había dicho la noche anterior, de que iba a pedir su custodia. Tal vez pensaba que aquello sería una traición para su madre. Incluso yo me acerqué y le pregunté si estaba bien, si lo que mi padre había dicho la noche anterior de la custodia le había parecido mal. Él me dijo que no, que aquello era lo mejor que le había pasado en muchísimo tiempo, pero que no se sentía bien. Le dije que si quería, yo llamaría a mis padres para que lo vinieran a buscar y lo llevaran al médico. Pero él dijo que no era algo físico, era como un sentimiento, como una impresión que tenía. El caso es que cuando terminamos la escuela, regresamos a mi casa. Pero antes de llegar me dijo que pasaría por su casa a recoger alguna ropa. Yo le dije que lo esperaba en casa. Por un momento pensé en quedarme allí esperándolo, pues desde la calle se escuchaba la discusión de la madre y el padrastro. Se escuchaban los típicos ruidos de cosas rompiéndose, gritos, gritos y lo que parecían ser empujones. Pero igual, yo seguí a mi casa. Una decisión que hasta el día de hoy me atormenta. Ya yo estaba en mi habitación, moviendo algunas cosas de mi closet para hacerle espacio a Kevin, para que pudiera poner sus cosas allí. Pero en algún momento, por algún motivo, comencé a sentir también una incomodidad. Y al poco rato escuché los pasos de Kevin subiendo la escalera. Me extrañó porque él no tenía llaves de la casa. Y yo estaba casi seguro de que había cerrado la puerta. Kevin traía un semblante sombrío, como triste. Le pregunté qué le pasaba. Me dijo que nada. Y volvió otra vez con aquella conversación de que apreciaba mucho todo lo que habíamos hecho por él. Que él estaba feliz de haber tenido un amigo como yo. Y que para él, más que un amigo, yo era un hermano. Le dije que se dejara de pendejadas. Y que no estuviera hablando aquellas cosas. De pronto se comenzaron a escuchar unos gritos. La madre de Kevin gritaba desesperadamente pidiendo auxilio. Yo intenté bajar, pero Kevin me dijo que no. Me dijo que por favor me quedara allí con él. De cierta manera, yo pensé que mi lugar era quedarme allí con Kevin, que era mi verdadero amigo. Pues después de todo era aquella mujer quien había escogido vivir de aquella forma. Ahí comencé a escuchar en la planta de abajo que mi padre entró a la casa gritando. Casi no podía entender lo que decía, pero podía escuchar el nombre de Kevin. En el momento que otra vez volví a tratar de salir, Kevin casi llorando me suplicó que no fuera, que me quedara allí, que no quería que yo viera aquello. Yo le preguntaba qué era lo que no quería que yo viera. Incluso comencé a pensar que él le había hecho daño al padrastro, pero no vi marcas en su cuerpo que indicaran que hubiese atacado a nadie o que se hubiese defendido. En medio de todo aquello, comencé a escuchar los llantos de mi madre, que solo mencionaba también el nombre de Kevin, una y otra vez. Ya yo no podía más. Y aunque Kevin siguió insistiendo de que no fuera, salí corriendo por la puerta. El desconcierto me inundó. Kevin estaba tirado en la puerta de su casa, con la cabeza rota, en un charco de sangre. Sus prendas de vestir estaban esparcidas por el suelo. Por un momento me quedé congelado. Aquello tenía que ser una pesadilla. No era posible. Yo había acabado de ver a Kevin en mi cuarto. Él estaba conmigo.
No era posible que estuviese tirado allí. En ese momento llegó la policía y la ambulancia. Allí arrestaron al padrastro de Kevin y montaron el cuerpo de mi amigo en la ambulancia. Los paramédicos ya lo habían pronunciado muerto y dijeron que... Yo dije que no podía ser, que Kevin estaba en mi habitación, y corrí de regreso para encontrar mi habitación completamente vacía. No puedo dar una explicación para aquello. Quiero pensar que tal vez el alma de Kevin dejó su cuerpo antes de que aquel desgraciado le hiciera daño. Estoy casi seguro que prefirió pasar sus últimos instantes en esta tierra, allí conmigo, en la casa que le había dado paz y sosiego. Estoy eternamente agradecido con él de que decidió pasar aquellos momentos conmigo, pasar sus últimos instantes en esta tierra en mi compañía. La madre de Kevin se convirtió en una borracha, y la última vez que la vi, vivía en las calles. Del padrastro no supe más. Solo sé que lo llevaron preso y que le habían dado una larga condena. A día de hoy, después de casi 30 años, cada aniversario de su fallecimiento, voy al cementerio y me quedo allí con mi amigo por un tiempo, recordando todos los buenos momentos que pasamos juntos. Y esto es todo por hoy, espero que hayan disfrutado de este video. Si lo hicieron, déjanos un like, y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.